alabando y exaltándole a Él. Dios le bendiga, amada iglesia. ¿Cómo están? ¿Contentos, alegres, bendecidos? Hermanos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si anhelamos tener lo que el mundo tiene y no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Porque con Cristo, dice el canto, lo tenemos todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios le bendiga, amada iglesia. Qué gusto estar aquí. Es un privilegio, una bendición poder estar aquí al frente de su servidor. Y a todos los que están aquí, sean todos bienvenidos. Pero queremos darle la bienvenida. Si alguien nos visita por primera vez, quisiéramos ver si hay alguien que nos visite por primera vez. Solo levante su manita. Queremos darle la bienvenida. Queremos saber si hay alguien que nos visita, ¿no? Todos somos de casa. Quizás algunos ya han venido 2 o 3 veces y ya se consideran de casa. Y esperamos seguirle viendo siempre en este lugar. Amén. Voy a invitarles a que abra su Biblia en el libro de Éxodo. En el capítulo 34 vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Cuando lo tenga puede decirme amén. Y así como estamos sentaditos vamos a darle lectura. Con reverencia. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de esta manera. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Mire lo que dice el Señor. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del norte. Pero mire, y no suban hombres contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el verso 6? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Dice el verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. ¿Cuánta heredad tiene el Señor en sus manos? Yo creo que nosotros somos la mejor heredad que el Señor tiene en sus manos. Y aparte de eso, mire, cuando nosotros cometemos un error, cometemos un pecado, Dios se enoja, pero su enojo no dura todo el tiempo. Su enojo es un momento, porque si durara su enojo todo el tiempo, imagínense, hermano, estuviéramos destituidos. Pero el Señor es bueno, es grande, es misericordioso. ¿Cuánto lo creen? Por eso es que estamos hoy aquí, adorando al Señor y dándole la honra. Ahora vamos a tener un tiempo de ofrendas y de diezmos. Si usted preparó en su corazón traerle al Señor, traerle al alfolí, délo con amor, con alegría, con gozo, no con tristeza, porque dice la palabra que no lo demos por obligación, sino porque en realidad debemos agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En toda la semana ya trabajamos, ya tuvimos lo necesario,
Ahora es tiempo de decirle al Señor, Señor, aquí traigo lo que a ti te pertenece. No es lo que el pastor me está pidiendo, es lo que a ti te pertenece. Amén. Vamos a orar, incline su rostro. Amado Señor, te damos gracias, primeramente, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos juntos alabando tu nombre. Pedimos, Señor, con un corazón agradecido, trayendo, Padre, todo lo que tú nos has dado. De lo que tú diste en esta semana, Señor, traemos lo que a ti te pertenece. Y lo damos en gratitud, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Bendice las ofrendas, bendice los diezmos, límpialos, purifícalos, Señor, que son para tu obra. Si hay algún hogar, alguna persona, Dios, que está pasando momentos difíciles de trabajo, de enfermedad, provee, Señor, trae sanidad a ese cuerpo, a esa persona, para que él también pueda tener ese deseo, Dios, de compartir y de traer lo que tú le has dado en sus manos. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa y hermosa mañana. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Puede pasar, hermano. Dios nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras. Hemos bendecido el nombre de Jehová con los cantos, con la oración, con nuestras ofrendas y diezmo. Pero también abramos nuestro corazón que Dios tiene algo hermoso para nosotros. Dios tiene la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Y pongamos mucha atención, oigamos, escuchemos y si traemos algo para anotar, tomemos nota, hermano, que eso nos va a servir para nuestro crecimiento espiritual. Ahora le damos el tiempo a nuestro pastor, el pastor con nosotros. Muy buenos días a todos, qué alegría, qué bendición poder estar en la casa del Señor el día de hoy, este tiempo que hemos separado para exaltar, para bendecir, para agradecer al Señor por sus múltiples bendiciones. Venimos el día de hoy a presentar culto al Señor. Traemos nuestra ofrenda delante del Señor. Pero a veces nos cuesta entender un poquito sobre lo que es la ofrenda que presentamos delante del Señor. Y sabe, hemos estado estudiando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Hemos visto el libro de Éxodo. El día de hoy en la lectura nuestro hermano hablaba de cómo Dios le da una segunda oportunidad al pueblo de Israel, que las primeras tablas que Dios le había dado a Moisés las había quebrado, ¿no? Como enojo de lo que el pueblo estaba haciendo. El pueblo se había ido por otro rumbo y mire, estaba enojado, desilusionado por la actitud del pueblo. Y entonces Moisés quiebra las tablas y ahora Dios le da una segunda oportunidad. Y hemos podido ver todo lo que Dios había hecho. ¿A cuántos Dios nos ha dado una segunda oportunidad? Creo que a todos, hermanos, a todos nos ha dado, y no solo una segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? ¿Qué número de oportunidades está viviendo usted hoy día? Interesante, ¿no? Ahora, lo importante es que después de esto, ahora Dios les enseña cómo deben ellos de vivir, qué manera deberían ellos de adorarlo. Y vamos a ir hoy al libro de Levítico. Ya estuvimos viendo el libro de Éxodo. Quizás algunos estuvieron leyendo parte del libro de Éxodo. Pero ahora nos toca entrar al libro de Levítico. Es interesante, ¿verdad? El nombre de Levítico. El nombre de Levítico se lo dieron cuando hicieron una traducción del hebreo de las Biblias, tradujeron del hebreo, lo tradujeron al griego. Entonces la mayoría de personas hablaba griego y en aquel entonces estaba el Imperio Romano
y estaba influenciado por la cultura griega. Entonces, el nombre que le dieron al libro fue Levítico. Y le dieron Levítico porque habla bastante del trabajo que hacen los levitas. Y usted no necesariamente ahí habla directamente de los levitas, pero de la función que hacen los levitas. Los levitas eran los que servían en el templo, incluyendo los sacerdotes. Entonces, en Levítico, en el capítulo número 1, empieza diciendo: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, y empieza el Señor a dar toda la instrucción referente a lo que era la adoración. Y entonces ahora que le está dando estas instrucciones y ahora empieza a explicarle paso por paso, punto por punto, cómo debían de presentar esa adoración delante del Señor. ¿Sabe algo curioso? Que en hebreo este libro, ¿verdad?, se llamaba Llamó, porque los libros de la Biblia en hebreo empezaban con la primera palabra. Y es interesante que lo que empieza diciendo es llamó, un llamado. El libro del llamado, podríamos decir, el llamado a la adoración. Esta mañana quiero que juntos podamos ver, podamos aprender qué dice la palabra del Señor acerca de lo que es la adoración. La adoración es algo, una palabra que nosotros la conocemos, pero muchas veces ignoramos la manera en que Dios la instituyó, la manera en la que el Señor le enseñó a su pueblo para que pudieran aprender, ¿verdad?, a lo que es la adoración. En la Biblia encontramos maneras, ejemplos de cómo el pueblo de Israel hacía con el fin que en el Nuevo Testamento iban a vivirlo de otra manera a través de Jesucristo. Entonces, la manera de enseñarles fue esta, por medio de sacrificios. Y la palabra del Señor empieza hablando, ¿verdad?, y sigue diciendo que le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de entre vosotros, de entre ustedes, ofrezca ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. La ofrenda, ¿verdad?, debería ser de esta manera. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Ahora, aquí en el verso 3 empieza a hablar de las características que debería de tener la ofrenda que se iba a presentar, que el pueblo necesitaba presentar delante del Señor. Mire qué interesante. Ojo con esto. Los principios no cambian. Hay cosas que cambian, la manera de presentar la ofrenda, el tipo de ofrenda, quizás son cosas que han cambiado. Pero hay principios que no cambian. Y estos son los que yo quiero que podamos ir viendo el día de hoy. Las características que debían de tener la ofrenda que iban a presentar delante del Señor. Y entonces empieza diciendo, ¿verdad?, la ofrenda, macho sin defecto lo ofrecerá. Eso es la primera, sin defecto. No podía ser una ofrenda que estuviera defectuosa, por así decirlo. Recuerden, hermanos, algo muy interesante, que cuando nosotros hablamos de ofrenda, ofrenda es algo que le presentamos. Es algo que presentamos al Señor, traemos una ofrenda. Y la ofrenda puede ser cualquier tipo de ofrenda. Pero el punto es que la ofrenda la presentamos delante del Señor. Entonces, lo que iban a presentar debía ser algo que no tuviera defecto. Porque muchas veces, hermanos, cuando vamos a dar algo,
siempre, mira, bueno, ¿cuál, verdad? El que menos me sirva, ¿no? Si dijera, quiero regalar, imagínense, vamos a poner un ejemplo, tratemos de un ejemplo más sencillo. Que le digan a usted, mira, necesitas regalar una de tus camisas, ¿no? Así, ¿verdad? Hay una persona, ¿verdad?, que le vas a regalar una de tus camisas, ¿no? ¿Cuál camisa elegiríamos para regalar? La que no nos queda, la que no mucho nos gusta, la que, qué sé yo, ¿no? Pero usted no va a elegir la mejor camisa, la que más le queda. No le va a quedar, no va la más bonita, la que usted dice, con esta quisiera, ¿verdad?, ir todos los domingos a la iglesia. ¿No? Usted no va a querer regalar esa, o la mayoría de personas, tal vez sí, ¿verdad? Tal vez me equivoco, pero la mayoría de personas, ¿verdad?, como somos, siempre tendemos de darlo, ¿verdad? Que hay algo más o menos. Pero mire esto interesante. Lo primero que le dice el Señor, va a ser algo sin defecto. Algo que tenga pureza, algo que valga la pena, que sea una ofrenda, ¿verdad? Que signifique bastante. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Mire esto, cuando yo leía esto me llamó bastante la atención. El verso 3 sigue diciendo, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Otra de las características, de su voluntad. Y entonces, si empezamos a ver las características, la primera característica es que la ofrenda debe de ser sin defecto. La ofrenda debe de ser de su voluntad. Por eso es que Pablo dice, cada uno, cuando habla de las ofrendas económicas, cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, sino como haya propuesto. Cuando nosotros proponemos algo en nuestro corazón, eso quiere decir que vamos a presentar una ofrenda voluntaria. La ofrenda debe de ser voluntaria. Y ojo con eso, no se me ponga triste, no estamos hablando solamente de dinero, ¿verdad? Ya va a empezar el pastor con eso, ¿verdad? ¿Para qué vine hoy, no? No, la ofrenda es más que solamente económica, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver los tipos de ofrendas que habían. Entonces dice la palabra del Señor que debía de ser de su voluntad. Mire, y si nos adelantamos un poquito para tener la otra característica que también me gustaría comentarle el día de hoy, se encuentra en el verso 9. Dice el verso 9, el final del verso 9 dice que la ofrenda encendida debe de ser de olor grato para Jehová. Mire qué interesante. Que la ofrenda debe de ser de olor grato para el Señor. Ahora, cuando tenemos todos estos componentes de lo que es las características que debería de tener la ofrenda, antes de que podamos entrar en detalles, me gustaría comentarle que habían varios tipos de ofrenda para ir armando el rompecabezas que queremos poder entender el día de hoy. Habían diferentes tipos de ofrenda. Una de las ofrendas era la ofrenda del holocausto. La ofrenda del holocausto tenía que tener estas características. Las ofrendas que iban a presentar debían de tener esas características, debían de ser de pureza, sin defecto, debían de ser voluntarias y debían de ser de olor grato delante del Señor. Entonces, una era el holocausto. El holocausto tenía como propósito expiar los pecados en general. Era algo que hablaba de dedicación, de consagración del pueblo. Ellos presentaban holocaustos delante del Señor pidiendo perdón para el pueblo. Y entonces a través de estos holocaustos le decía, Señor, perdona a tu pueblo. Y constantemente traían
estas ofrendas de holocausto para que el Señor perdonara al pueblo. Pero ¿sabe? Habían ofrendas por pecados específicos y personales. Cuando una persona cometía un pecado, debía de hacer el mismo proceso de presentar la ofrenda. Pero ¿sabe algo interesante que me llamó la atención referente a la ofrenda por el pecado? La ofrenda cuando era del holocausto, ahí mismo tenían, ¿verdad?, que traer al animalito, sacrificarlo. Cuando era por el pecado, en otro lado, afuera del tabernáculo, era donde sacrificaban el animalito. Y sabe que tenía una característica diferente esta ofrenda por el pecado, que el aroma no era grata delante del Señor. No era grata. O sea, cuando traían una ofrenda por el pecado y venían y ponían, ¿verdad?, este animalito ya que estaba muerto, lo ponían en el fuego. Ese olor el Señor no lo percibía como un olor grato. Era algo desagradable porque eran pecados personales que estaban expiando, que estaban trayendo delante del Señor. Ahora, habían otras ofrendas más. Habían ofrendas de paz. Es más, habían ofrendas de cereal, de granos también. Mire qué interesante. Cuando el pueblo cosechaba, cuando levantaba la cosecha, había una ofrenda por las primicias. Y entonces traía una ofrenda por las primicias. Y aquellos granos los ponían a tostar. Y esos granos tostados los traían y los presentaban delante del Señor, ¿verdad? Y traían una cantidad grande y agarraban algo de esa cantidad y la ponían en el fuego y mecían esa ofrenda y decían: Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Y de la abundancia, ¿verdad? Lo primero, mire qué interesante son principios, hermanos, que necesitamos nosotros aprender. Porque cuando traían esto estaban diciendo la primicia. ¿Ha escuchado usted de la primicia? Lo primero le pertenece a Dios. Y traían de los primeros granos y los presentaban al sacerdote. Y el sacerdote agarraba de lo que ellos traían una parte y la ponía, ¿verdad?, en el fuego y hacía todo el ritual en donde le decía: Señor, gracias, ¿verdad?, por la cosecha. Gracias porque ya empezamos la cosecha. Pero ¿sabe algo? Después había otra ofrenda de las cosechas. O sea, no solo primero la primicia y después de la cosecha, cuando terminaba la cosecha, tenían otra fiesta y celebraban otra vez y le agradecían al Señor por las bendiciones que Él les había dado. Miren, ahí hacían de los cereales. Cuando era la primicia traían granos. Cuando era de la cosecha después, hermanos, hacían hasta tortas, imagínense usted, ¿verdad? Hacían panes y entonces los presentaban delante del Señor. Pero había algo interesante que me llamó la atención, que habían especificaciones que Dios les daba de cómo presentar la ofrenda. No era que, bueno, Señor, ¿verdad? Aquí está otra vez. Me sobró esto, ¿verdad? Aquí me sobró. ¿Qué hacemos con esto que me sobró? Bueno, pues ya hay que llevarlo allá al sacerdote. No, era de lo primero, de lo mejor que elegían y lo presentaban delante del Señor. Entonces, hermanos, ellos tenían otra ofrenda que era una ofrenda de paz. Y de la misma manera presentaban su ofrenda delante del Señor. Esa ofrenda tenía que ser de lo mejor que le presentaban al Señor. Y entonces venían, ¿verdad?, y le decían: Señor, esta ofrenda es de paz. Y esa ofrenda de paz era para tener paz con Dios. Para poder tener esa paz con Dios. Pero sabe, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor y miramos qué es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12 dice la palabra del Señor:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Mire, aquí la cosa va cambiando. En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire qué interesante. Hermanos, ahora en el Antiguo Testamento nos está hablando de cómo deberían de ser los sacrificios. Pero ahora el Señor dice, ahora yo les pido que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Recuerde algo interesante, que el sacrificio se presentaba vivo. Lo que sacrificaban los animalitos que presentaban tenían que venir vivos, no podían traer, ¿verdad? Se me murió un animalito por allá, bueno, lo voy a llevar al sacerdote que lo ponga ahí en el sacrificio, ¿no? No, tenía que venir vivo y tenía que ser sin defecto. Entonces, el sacrificio era vivo. Ahora lo que nos está diciendo, que presentemos un sacrificio vivo. Y aquí hay mucho por aprender. Vivo espiritualmente. Recuerde que nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestra adoración, es cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Yo le voy a decir algo, no sé si lo mencioné en otro momento, pero si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede adorar a Dios. Así de sencillo. Usted puede agradecer, Señor, gracias, ¿no? Señor, gracias. Pero usted no puede adorar al Señor. Usted no puede entrar en el lugar santísimo si usted no ha recibido ese perdón de pecados en su vida. No podemos, hermanos, no podemos entrar, porque nosotros tenemos entrada, lo que leíamos en Hebreos, por medio de Jesucristo. Entonces, es un sacrificio vivo, santo. Recuerde que debía ser sin defecto. Cuando no tenemos a Cristo, estamos llenos de defectos, hermanos, espiritualmente. Ahora, cuando venimos a Cristo, Él perdona nuestros pecados y nos presenta justos. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, cuando tenemos nuestra fe en Jesucristo, hemos sido justificados. Entonces, no somos perfectos en nuestra carne. Perfectos. ¿Cómo va a ser perfecto si viene tarde todos los días? ¿Cómo va a ser perfecto si no contesta los mensajes? ¿Cómo va a ser perfecto si no me hace un favor? ¿Cómo va a ser? Y empezamos, hermanos, a hacer una lista grandísima. Yo le voy a decir algo. Al ojo del ser humano jamás vamos a ser perfectos. Pero lo que pasa es que a la vista de Dios, cuando nosotros hemos reconocido nuestros pecados, Él nos limpia de todo pecado. Y entonces somos aceptos, somos aptos para presentarnos delante del Señor. Y dice agradable a Dios. Un sacrificio vivo, santo y agradable. Que sea olor grato. Que nosotros seamos un olor grato. Cuando venimos, nosotros, hermanos, nos estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo y agradable. Pero es a través de Jesucristo que nuestra vida es preparada. Por eso en algún momento, claro, podemos decir, hermano, venga como usted está, venga Cristo. Claro, pero no se vaya igual, hermano. Esa es la parte que nos hemos perdido. Usted puede entrar, esta semana fue difícil, maltraté a todo mundo, me peleé con los compañeros de trabajo, hice esto y hasta con la esposa, ¿verdad? Se peleó con el esposo y me siento mal. Qué bien que se siente mal. Debería de sentirse mal, ¿no cree? Porque si se siente bien, está mal, hermano. Si se siente bien, está en problemas. Si no le redarguye el Espíritu Santo nada, estamos fritos, ¿no? Si nos sentimos mal, muy bien, se siente mal, ahora venga. Y cuando venimos decimos, Señor, me siento mal, me siento culpable, soy culpable,
perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero acepto el sacrificio. Lávame, lávame con tu sangre, Señor, límpiame. No quiero hacer lo mismo esta semana, va a ser una semana diferente. ¿Y sabe qué? Usted va a regresar justificado. ¿Se acuerda de aquellos dos personajes que llegaron a orar en un momento? Y uno puesto en pie: Señor, gracias porque ayuné esta semana 3 días, Señor. Oro todos los días, hago esto, ayudo a los necesitados. Ay, soy bueno, soy buenísimo, Señor. Mientras que el otro allá estaba en una esquinita tirado. Y ahí estaba llorando arrepentido. Señor, yo no soy digno de ti, no soy digno ni de estar aquí, Señor. Y empieza a confesarse y a pedirle perdón a Dios. Y la palabra del Señor dice que el que confesó su pecado regresó perdonado, renovado, transformado. Hermanos, nosotros necesitamos aprender a adorar. Necesitamos aprender a entrar en su santuario. ¿De qué manera usted está entrando al santuario? Y sabe algo interesante. ¿Sabe usted cómo le llamamos? Usted sabe que pues todos normalmente nos equivocamos, ¿no? Y le llamamos aquí a este edificio, le llamamos la iglesia. Pero ya sabemos, usted y yo sabemos que la iglesia somos nosotros. Todas las personas somos la iglesia. Todo el edificio es el templo. Todo el edificio es el templo. Pero usted sabe cómo se llama este salón donde estamos reunidos el día de hoy. A ver, ¿cómo se llama este lugar, este cuarto donde estamos reunidos aquí y ahora? Se llama santuario. Mire qué interesante. Porque el santuario allá en el tabernáculo era aquel lugar donde venían y presentaban lo más íntimo con Dios. Y mire qué bueno que tiene ese nombre de santuario. Entonces cuando venimos a este lugar debemos de recordar que venimos a tener un encuentro con el Señor. Que venimos a adorar al Señor. Pero sabe que depende de usted y de mí si realmente adoramos o solo venimos a dar la vuelta. El sacrificio debe ser vivo, santo, agradable al Señor. Todo lo que hacemos es presentar una ofrenda. Mira, hermano, ¿cuánto tiempo usted camina para venir a la iglesia? ¿5 minutos? ¿Ah? ¿No? ¿Quién camina más de 5 minutos para venir a la iglesia? Mira, hermano, a ver, ¿quién camina más de 5 minutos para venir a la iglesia? Solo una hermana camina más de 5 minutos. Todos caminamos menos de 5 minutos, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está la respuesta. Creo que yo soy el que camino más, fíjense, hermanos. Salimos y ahí está el carro. Sentadito en el carro y se viene y llegó. Y yo, no se ajustan los 5, ¿no? Y aún así a veces venimos cansados. Y etcétera, etcétera. Pero mire, hermanos, el pueblo caminaban días. Y muchos traían aquella ofrenda, aquellos animalitos que presentaban, lo traían de distancias largas, hermanos. Porque venían a presentarla delante del Señor, algunos otros ahí la compraban. Pero mire algo interesante, había un sacrificio. Por eso estamos hablando de sacrificio. Sacrificio no solamente de la muerte del animalito, sino es el esfuerzo que también las personas estaban haciendo. La ofrenda que traemos al Señor es el esfuerzo que usted hace. El venir a tiempo a la iglesia es parte de su ofrenda. Es esa ofrenda que estamos presentando delante del Señor. Usted viene, es más, podemos hacerle una lista, hermano, de la ofrenda. ¿Cuáles son las ofrendas? No, mi dolarito es mi ofrenda. ¿Veis dónde quedó mi ofrenda? Hermano, es más que algo económico. La ofrenda empieza de la manera en la que nosotros traemos nuestro corazón. Necesitamos venir con un corazón dispuesto delante del Señor. Hace creo que 15 días yo le hablaba de apartar el día del Señor, ¿se acuerda? De que apartáramos el día del Señor, de que pudiéramos desde el día antes preparar nuestro corazón, dormirnos a buena hora,
Decir, mañana voy a llevar mi ofrenda delante del Señor. ¿Y cuál es la ofrenda? Diga, esta es la ofrenda. Este cuerpecito es la ofrenda, ¿no? Esa es la ofrenda que le presentamos al Señor. Ahora, ¿cómo viene esa ofrenda? ¿Desvelada? ¿Trasnochada? ¿Cómo viene esa ofrenda? ¿Con sueño? ¿Cómo viene eso? Si me está siguiendo. No traemos el animalito, traemos nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo lo traemos y que sea un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces su cuerpo es la ofrenda que usted está trayendo. ¿Cómo viene? ¿Viene en disposición? ¿Cómo está su mente? ¿Está enfocado en lo que estamos hablando? ¿O anda pensando, qué iremos a comer hoy? ¿Será que hay comida ahí abajo? ¿No? ¿Qué va a pasar mañana? Y el trabajo y esto. Esa es la ofrenda. Y por eso dice más adelante en el capítulo 2, que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro corazón. Y todo es ofrenda al Señor. La alabanza cuando cantamos al Señor. Hermano, hagámoslo con el corazón porque son ofrendas, ¿verdad? De frutos de labios, dice su palabra, que honran su nombre. La alabanza que está presentando delante del Señor es una ofrenda. ¿Y sabe qué? Es como las ofrendas que están aquí los sugieres. Los sugieres están aquí para ayudarnos con la ofrenda, pero la ofrenda usted y yo la vamos a traer. Cuando miramos al grupo de alabanza, el grupo de alabanza nos está ayudando para que usted y yo presentemos nuestra ofrenda. Pastor, pero no tengo bonita voz. La voz que tengamos, lo que Dios está escuchando en nuestro corazón. La actitud que presentamos para adorar al Señor, para bendecir su nombre, es una ofrenda. Cuando traemos las ofrendas financieras, cuando usted trae sus diezmos al Señor, hermano, es algo que usted lo está haciendo de corazón delante del Señor y el Señor está viendo la ofrenda. Recuerde que en el tiempo antiguo, cuando las personas venían, cuando las personas traían, venían de lejos. A veces no traían el animalito para el sacrificio, traían dinero. Y entonces venían y allá afuera ¿verdad? Habían lugares donde estaban vendiendo y ahí compraban y presentaban aquellos animalitos para el sacrificio. Amados hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo para presentarlo delante del Señor. Y que honremos a Dios con nuestra vida. ¿Sabe algo interesante? ¿Sabe algo interesante que aprendí en este estudio? Que habían ofrendas por el pecado, cuando el pecado lo cometían sin darse cuenta, por equivocación, fallaban a ciertas cosas. Pero dice que cuando a sabiendas, cuando ellos sabían que no debían de hacer algo y lo hacían por rebeldía. No sé si me está siguiendo. Rebeldía es algo, ¿verdad? Que yo sé que no debo de hacerlo, pero igual yo lo hago porque soy rebelde, ¿no? Y aunque usted no crea, ¿verdad? Hay veces que como humanos tenemos esa actitud. Más cuando nos enojamos. Cuidado cuando se enoja. Porque cuando nos enojamos tenemos esa actitud de rebeldía. Y ahora no lo hago, ¿no? No, pero mira que no, pues ahora no lo hago porque estoy enojado. Rebeldía. Cuando una persona tenía una rebeldía en contra de Dios, cuando había rebeldía en contra de Dios, ¿sabe usted qué pasaba? ¿Sabe cuál era el sacrificio que te debían de traer? No había sacrificio para eso. No había sacrificio para la rebelión. Por eso el que se rebelaba, lo que pasaba era que se abría la tierra, ¿no? ¿Se acuerda? Y ahí se acabó el asunto. Para la rebeldía, para la rebelión, no había sacrificio. Amados hermanos, estamos aquí para aprender de la palabra y presentarnos cada vez delante del Señor como una ofrenda delante del Señor, como una ofrenda grata delante del Señor. ¿Qué tipo de ofrenda trajo usted el día de hoy? Póngase de pie. ¿Qué tipo de ofrenda trajo usted delante del Señor el día de hoy? ¿Trajo una ofrenda grata delante del Señor?
¿Qué le parece si le dice, Señor, ayúdame a tener conciencia de presentar una ofrenda grata delante de ti, Señor amado? Padre, gracias te damos, Señor. Cuando tu palabra nos confronta, cuando tu palabra nos anima, cuando tu palabra, Señor, viene a hablarnos, cambian muchas cosas. Esta mañana entendemos, Señor. Muchas veces no tenemos la actitud correcta delante de ti, Señor amado. Y la ofrenda que tenemos, Señor, es con muchos defectos. Ayúdanos a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Hay cosas que nos detienen, hay cosas que nos desvían, Señor. Pero este momento te pido, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, que seas tú obrando en nuestras vidas, Padre amado, de una manera muy especial. Perdónanos. Perdona las veces, Señor, que lo tomamos a la ligera, que vamos al templo a dar la vuelta, Señor amado. Perdónanos por hacerlo muchas veces sin analizar, Señor. Pero este momento, esta mañana, queremos hacer las cosas diferentes. Y en este tiempo que tenemos de Santa Cena, Señor amado, queremos conmemorar aquel sacrificio por el cual tenemos vida y vida en abundancia. Queremos conmemorar aquel sacrificio por el cual tenemos perdón de pecados. Aquel sacrificio por el cual, Señor, podemos entrar confiadamente delante de tu trono. Tenemos estos elementos esta mañana, Señor, y queremos consagrar estos elementos delante de ti, Señor amado. Consagramos estos elementos a participar, Señor, de este tiempo especial. Ministranos, dirígenos, háblanos. Queremos escuchar tu voz, Señor amado. Queremos preparar nuestras vidas, Señor amado. Amados hermanos, para poder participar en la mesa del Señor, tenemos que hacerlo con la actitud correcta, con un corazón perdonado, con una mente renovada. Si usted ha vivido en pecado este tiempo, pídale perdón al Señor y arrepiéntase, ya no siga haciendo lo mismo. Si usted está dispuesto a cambiar de actitud, de cambiar de dirección, el Señor está ahí para perdonarlo. Y usted puede participar el día de hoy, está invitado a la mesa del Señor. No tomemos a la ligera la mesa del Señor. La mesa del Señor, hermano, imagínese si se necesitaba, qué características se necesitaba entrar a aquel lugar para poder presentar la ofrenda. ¿Cuánto más para poder venir a la mesa del Señor? Padre, aquí estamos el día de hoy. Perdona nuestros pecados, Señor amado. Por medio del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, te pedimos que nos ayudes, que nos des esa oportunidad de poder participar, Señor, de tu mesa. Gracias por la invitación. Amada iglesia, la invitación está abierta. Que van a participar, pueden pasar, por favor. Y con esa actitud de devoción, con esa actitud de respeto delante del Señor, vamos a hacerlo en este día.